A ver, quiero que pienses y trates de analizar esto. Trata de imaginar o recordar música que usualmente escucharías en la época limitada a los 8 y 16 bits en videojuegos. ¿Ya lo tienes? Era música que, aún y con sus limitantes técnicas, lograron maravillas con los diferentes autores que expulsaban creatividad. Una era que, pensando en consolas, destacaba por sus melodías fáciles de distinguir, canciones pegajosas y estructuras muy estrictas de ritmo y sensación en dependencia de la situación del juego. Claramente esto no era algo malo, pero ahora piensa en esto. Durante los años 90, como deben de saber y sobre todo si han visto otros videos del canal, los videojuegos vivieron una era de transición que usualmente llegaban de los mismos lados del mundo y cuando no era este el caso, era casi siempre enfocado en los juegos para PC. Empezando a jugar de nuevo esta trilogía del Super Nintendo, comencé a pensar en esta disonancia que se salía del contexto con los demás juegos de la consola. Donkey Kong Country es un juego inmersivo en todos los aspectos, viéndolo cínicamente tanto como algo bueno como algo malo. ¿Y por qué digo esto? No es que ser inmersivo puede ser algo malo, al contrario, pero necesito que te pongas en contexto de lo que estaba pasando en ese entonces. Tomando en cuenta que históricamente una compañía entera que hace videojuegos primeramente siendo mecánicamente divertidos como Nintendo, haga esto para una propiedad intelectual tan relevante en la historia de los videojuegos hasta ese entonces y en un juego de género plataforma y viniendo de parte de una desarrolladora inglesa, cuando la tendencia de estos juegos venía más desde el oriente, es lo que genera una gran distinción. Sobre todo cuando sabemos que la trilogía está en el top 10 de los juegos más vendidos del Super Nintendo en medio de puros juegos japoneses. Todos conocemos la impresionante banda sonora y el revolucionario arte junto a sus secuelas. Eso es lo más común escuchar sobre estos juegos, pero no es la única disonancia sobre otros juegos, sino en muchos aspectos desde su propio desarrollo hasta en detalles específicos de sus mecánicas de juego, sus controles y sus físicas. Y esto es lo que podemos aprender y analizar para saber por qué funcionó no solo en lo obvio. Así que es momento de ver la curiosa disonancia de Donkey Kong Country y cómo esto afectó en la percepción de este juego y cómo ayudó a llamar la atención no solo por su innovadora presentación 3D, sino cómo creó una experiencia de juego completamente diferente en un género de videojuegos bastante común. Los primeros segundos del juego dicen muchísimo. Un viejo simio escuchando la canción original y en el escenario oscuro y sin vida del primer Donkey Kong, mientras alguien joven lo reemplaza mostrando un mundo completamente nuevo. Sale lo viejo, entra lo nuevo. Esto era el mensaje de estos juegos: innovación, revolución y disonancia sobre los demás. Un mensaje que podría tomarse como un restriego en la cara de Rare hacia Nintendo por su logro y una condescendencia de Nintendo hacia Rare. Como deben de saber, la relación de ambas compañías era un poco complicada. No porque fueran enemigos o competencia, sino porque Rare constantemente demostraba tener la razón sobre muchas de las ideas de Nintendo, y con Donkey Kong Country no fue la excepción. Era una relación que constantemente presionaba al otro a hacerlo mejor con tal de solo decir que pudiste hacerlo mejor. Mientras un poco conflictiva, era bastante efectiva. Es importante que nos pongamos en contexto otra vez. Donkey Kong era muy popular en los años 90 desde su nacimiento en el resurgimiento de los videojuegos en los años 80, así que utilizar este personaje era un gran compromiso. Significaba casi 10 años de no existir un juego con este personaje tan reconocible, sin contar el relanzamiento del primer juego en consolas. Curiosamente, 1994 también fue el año del lanzamiento del reboot del primero en Game Boy, pero en consolas, la compañía inglesa Rare fue el que se encargó de hacerlo aún y con lo que esto significaba. Como ya hemos hablado de Banjo-Kazooie antes, sabemos que Rare tiene una filosofía de mejorar sobre lo que ya funciona de otras compañías, y le funcionó desde tiempos muy atrás. No es diferente con Donkey Kong Country, tomando en cuenta que el mundo todavía estaba jugando Super Mario World como algo nuevo en esos años. Estos juegos son un avance técnico que Nintendo no estaba dispuesto a admitir que lo necesitaba en ese año de lanzamiento del primer juego. Sega estaba empezando a abrirse mercado gracias a sus logros visuales, y que Nintendo haya permitido el desarrollo de algo tan revolucionario para un personaje tan importante para dicha compañía, que fue creado y diseñado por Shigeru Miyamoto, es lo que te da a entender que Nintendo indirectamente
finalmente aceptó a regañadientes que efectivamente necesitaba un salto técnico para seguir compitiendo contra la inminente ola de juegos en 3D que ya venía en camino en 1994. Muchos juegos, en dependencia del estilo que quieras hacer actualmente, tienen la particularidad que son hechos a mano, cada uno de sus frames, y por lo tanto tenemos que asemejarlo a algo. Hablando todavía más en esa época que el pixel art era más una necesidad técnica que un estilo artístico, como es en la actualidad. Donkey Kong Country había topado con otro problema completamente ajeno a los demás del Super Nintendo, que era convertir la cantidad de frames relativamente ilimitados por los gráficos 3D a un número bastante limitado de frames en una animación de 16 bits. Y de aquí en adelante es lo que veremos de todas las diferencias. Aquí es donde más indiscretamente la disonancia de Donkey Kong Country se hace notar sobre los demás juegos de Super Nintendo y juegos de la época. Hacer juegos de plataforma, en teoría, es de los juegos más sencillos de hacer. En teoría, solo digo en teoría. No estoy diciendo que realmente lo sean, pero es con lo que muchos empiezan a experimentar hacer cosas, y lo entenderían. Es lo que muchos de nosotros vimos por primera vez, y por lo mismo, hacer un buen juego de plataforma es muy difícil. Es demasiado fácil perder el interés para muchos jugadores en estos juegos porque técnicamente es moverse de punto A a punto B. Lo que hace resaltar a estos juegos no es que puedas moverte desde este punto A a punto B, sino cómo llegas de punto A a punto B. Las mecánicas y las físicas que otorgan la sensación del juego lo es todo. La precisión sobre la responsividad y los controles aportan igualmente a este todo. Y es algo que siempre me ha causado conflicto Donkey Kong Country, porque en cierto punto no cumple con esto. Y en un momento veremos cómo y por qué. La presentación de cómo jugar esto rozan las mismas mecánicas de otros juegos de plataforma de punto A a punto B, desde la selección de niveles en un mapa y hasta en la insistencia de crear niveles secretos. Este último siendo un ejemplo de llevarlo al extremo al crear tantos secretos que era irresistible volverlo a pasar y tratar de llegar al famoso 101% completado. Es totalmente familiar, pero comparado con Super Mario World era más ambiguo que Mario World. No eran tan obvias las mecánicas y muchas veces buscaban la exploración fuera de la caja, aún más que Mario porque muchas de ellas significaban arriesgar tus vidas y ahí comenzaba una cierta desconfianza pero intriga por estos juegos. Todas las colisiones son imperfectas, es decir, no están completamente cuadradas como era muy común en juegos de pixel art, otra vez comparándolo con Super Mario World, y aunque esto suena a ser algo malo, esta imperfección es importante para la sensación orgánica que quería dar el juego. Estamos hablando de las colisiones tanto de plataformas como de enemigos e interacciones con mecánicas como girar y correr. Y esto generó muchas mecánicas interesantes que a veces eran difíciles de controlar por lo mismo de ser orgánicos. Y ahora veamos cómo. Los tres juegos de Super Nintendo utilizan un botón para correr, igual que Super Mario World otra vez, pero esto ocasiona que el personaje gire y este giro no solo puede derrotar enemigos y obstáculos, sino que incrementa la velocidad del movimiento en tierra. La velocidad de giro también depende de la inercia natural que tenía el jugador, así que este giro puede ser muy variado en dependencia de cómo y dónde lo usa el jugador. Girar con una velocidad considerable y atravesando una línea de hasta 4 enemigos no solo hace el giro más largo, sino que te pone en una velocidad increíblemente grande. Esta mecánica que describimos puede ser utilizada para extender dicho giro dejando presionando el botón de correr y poder combinar esta mecánica ganada para pasar un nivel de forma más rápida o poder extender la distancia de los saltos del personaje y llegar a lugares originalmente inalcanzables. Lo interesante de esto es que son mecánicas completamente basadas en físicas y no en programaciones limitadas, así que, dependiendo de la habilidad de cada jugador, ocasiona que la experiencia sea más flexible para quien sea. Puede ser increíblemente rápido para algunos o puede ser cauteloso para otros, una mecánica mucho más orgánica de otros juegos de la época. Las mismas físicas permiten saltar un poco después de haber dejado de tocar el suelo. Todo en este juego, como dijimos, no tiene colisiones perfectas. Esto da más control, o puede confundir, a los jugadores, mostrando que esto es otro estilo completamente. Y esto no es un error o es algo que lo dejaron pasar por alto. Claramente hay espacios que te motivan a jugar de esta forma, poniendo recompensas obtenibles con estos errores. Y esta es la parte importante que se extiende con el siguiente punto. El diseño y sus ambientes estuvieron pensados diferente, en primer lugar por la filosofía más orgánica, pero también porque cada lugar tiene un mayor significado como temática e historia.
Un juego 2D normalmente se diseña en base a lo que pueda hacer el personaje que usas, y Donkey Kong Country no es la excepción a eso, pero tiene mayor impacto a la aventura estos lugares porque convergen primero a que es el hogar del personaje, y no solo es una pista de obstáculos solamente. Los juegos de Mario, por otro lado, es primero una serie de obstáculos y después un ambiente. Tan así que Mario Maker lo permite hacer con lo que sea, y es algo que explicamos en el video de Super Mario World. Donkey Kong Country es lo contrario a esta regla. Y otra vez, ninguno es mejor que otro, no me malinterpreten. Simplemente son dos estilos completamente de diseños de niveles, pero que era raro para un juego de Super Nintendo. Como dijimos anteriormente, estos juegos de Donkey Kong Country crean cierta incertidumbre por el qué hay ahí, al punto de crear un poco de miedo por no perder más vidas. Los secretos en videojuegos son muy importantes, sobre todo en mundos que te incitan a explorar y a ver los detalles, sin importar el género realmente. En Donkey Kong Country, aún y con esta incertidumbre, nunca dejan desamparado y perdido al jugador. Desde el primer nivel, desde los primeros segundos del juego, incentiva la exploración al dejarte pensando qué hay detrás de esa cueva que acabo de pasar. O si eres todavía más curioso, te recompensa con una vida si regresas a la casa de donde saliste. Solo en los primeros momentos del primer nivel, el juego te recompensa casi 4 veces de diferentes secretos, desde caer desde lo más alto de las palmeras o hasta por descubrir una puerta secreta tal vez por accidente, pero que claramente está puesta para que tú mismo te dieras cuenta de que van a existir más secretos como estos. Es decir, que no te desmotivarás a buscar todo en el resto del juego. Claramente están puestos al principio para que entiendas el concepto de los niveles y su acomodo para que te familiarices rápidamente, aún y teniendo en cuenta lo diferente que se podría ver este juego de los demás del Super Nintendo en la época. Hay secretos que son hasta difíciles de no conseguir con tal de que entiendas este punto. Y si no estás seguro si ya conseguiste todos los secretos de cada uno de los niveles, el juego te da la marca visual en cada nombre del nivel al ponerle un signo de exclamación. No solo esta exploración y el diseño de los niveles con la especial atención a cada uno de los secretos era importante, sino que por hacer esto, el juego enfocó mucho sus secretos en cómo eso se puede recompensar al jugador. En el primero eran solamente más vidas y tener propiamente la satisfacción de tener mayor porcentaje al final, pero en el segundo este diseño se enfocó en coleccionar monedas que dio resultado a dar más acceso a más niveles conforme conseguías dichas monedas. Para su tercera entrega, la exploración no solo llegaba en los niveles 2D, sino en el selector de niveles, haciendo que cada minúsculo detalle del coleccionismo en los niveles fuera relevante en estos juegos. Esta trilogía fueron los grandes influenciadores del género Collectathon, antes de que el mismo nombre Collectathon fuera algo. Y lo hicieron desde una perspectiva y diseño de niveles 2D y en enfocarse, como dijimos, en el ¿qué hay ahí? El sentido y diseño de estos mismos niveles en todos los juegos de esta franquicia es menos abstracto que muchos plataformeros y videojuegos en general. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, miren. Al diseñar niveles, claramente pensamos cómo estos niveles primero pueden ser funcionales y luego que sean bonitos. Eso no es algo malo. Yo es algo que recomiendo y es la mejor forma de que un juego esté bien hecho. Muchos juegos de cualquier género se dedican a hacer obstáculos que no existirían en la vida real, y ese principio no es malo. Y muchos juegos han tomado su inspiración como Mega Man, Kirby e infinidad de otros juegos plataformeros, pero Donkey Kong Country tiene sus plataformas y obstáculos en base a cosas que van de acuerdo con el mundo. Son montañas que hacen plataformas, no simplemente flotan o son cosas que inexplicablemente existen en un mundo de juegos. Bueno, sí pasa algunas veces, pero Donkey Kong Country se preocupaba porque el mundo tuviera sentido a la vez de que fuera divertido. Y esto convierte al juego no solo en una serie de niveles con diferente arte, sino que implícitamente lo hace una aventura más coherente con lo que está pasando ahí. Es un mundo que todo está conectado con aspectos más realistas. No es un lugar artificial y no se sienten los niveles artificiales. Y eso se siente extraño para ser un juego de plataforma por Nintendo. Muchos años después, este principio fue el que hizo evolucionar el diseño de mundos en general de Zelda Breath of the Wild, pero esto había sido implementado años antes en un juego que se juega en 2D. No es completamente cuadrado como dijimos, y por esto Donkey Kong Country nunca se siente tan limitado en lo que puedes hacer, y hasta dan ganas de buscar todo lo que puedas en esos niveles orgánicos.
Esta parte es la que todos ya conocemos y por la que muchos siguen al día de hoy queriendo estos juegos. No me mientan, a todos nos gusta la música. Si hay un soundtrack que puedo escuchar más exclusivamente para relajarme o para concentrarme a trabajar, son de estos 3 juegos. Como hemos hablado de la inmersión en tantos otros aspectos de estos juegos, la música creada por David Wise juega un papel importantísimo que sigue con la misma filosofía de disonancia hacia los demás. Piensa justo ahora en uno de tus juegos favoritos de esa época. A diferencia de algunos que ya hemos hablado del canal, son juegos que primeramente tienden a ser explosivos o lleno de vida en su primer nivel. Su presentación y tener ese gancho es vital para que quieran continuar jugando. Esa adrenalina y esa melodía tan reconocible es lo que más fácil recordamos de un videojuego. Ya saben de las limitantes técnicas del sonido en un cartucho de solo 64 kilobits, y entonces estamos hablando que las herramientas eran las mismas. David Wise logró componer y hacer el arreglo de composiciones con sonido mucho más ambientales y asemejados a instrumentos reales. Casi es como pensar que logró hacer un arreglo con más capacidad de lo que un cartucho de Super Nintendo podía hacer. Pero como ya hemos visto en otros videos como Super Mario World, la capacidad del soundtrack entero de un cartucho, incluido con sus efectos de sonido, era de 64 kilobits solamente, y eso dividido en 8 canales y ya. El simple hecho de hacer un arreglo de un sonido que va creciendo en el fondo, como en el que se escucha en el nivel del agua, es suficiente para ocupar todo el espacio de la memoria. Así que, ¿cómo lo hizo? David Wise, en primer lugar, es un músico con fuertes influencias de la evolutiva música de los 80s. Música pop de compositores como Phil Collins, Mecano e infinidad de artistas del estilo del momento que usaron sintetizadores y hacían sonidos progresivos. Él había descubierto cómo empezar a programar con un sintetizador en una tienda hasta que le ofrecieron componer la música en los videojuegos de Rare a finales de los 80s, y en consecuencia llegará su gran reto con Donkey Kong Country. Por lo que desde un principio sabía que tenía que intentar trabajar con sintetizadores para alcanzar el sonido que ya estaba acostumbrado a hacer fuera de los juegos. La música que se introduce en cartuchos son sonidos directos que resultan en melodías duras y pegajosas, que si pudiéramos ver las ondas de cada melodía no serían tan ondas, sino pequeñas escaleras y pendientes por estar tan compactadas. Esto no es malo. Es un gran logro que algo con tan poca capacidad genere interés. El paso de David Wise en el Super Nintendo fue diferente. Su influencia musical hizo que trajera algo nuevo a la mesa. En este caso, utilizó un sintetizador que había comenzado a producirse en los años 90 llamado Korg Wave Station, que lograba combinar ondas complejas con inputs simples. Esto no era algo que el Super Nintendo estaba preparado para procesar en automático, por lo que sus composiciones tuvo que traducirlas a ondas compuestas e introducir onda por onda como si fuera una nota musical simple. Es como decir que en lugar de que David Wise metía notas por separado en la computadora, metía pedazos de una canción completa todo junto a la computadora. Cada canción llevaba semanas ser programado en el software dedicado para traducir algo al chip del cartucho de Super Nintendo, pero los resultados eran algo siempre como esto. Esas ondas que se escuchan de fondo, a eso es lo que nos referimos que pudo programar David Wise, y efectivamente esto se creía imposible para el hardware que se trabajaba. Esto daba la oportunidad de converger y afirmar más la idea de convertir a Donkey Kong Country en un juego inmersivo que los demás de Super Nintendo. Algo que decíamos que es algo raro para ser de Nintendo, y lo que salía del molde desde que comienzas a escuchar en el primer segundo que juegas. El primer nivel no cumple con la melodía explosiva y carismática que normalmente escucharíamos en un tema de videojuegos. Esto hasta muy entrada la canción. Antes de eso, hay un sonido ambiental por más de 20 segundos. Cada instrumento lentamente comienza a entrar de forma ordenada, diciendo que viene algo más. Se crea una emoción de espera mientras creemos que realmente estamos en la selva mientras corremos y saltamos obstáculos. Tal vez el juego simplemente se enfocaba a tener música ambiental y no música melódica como todos los juegos de antes, hasta que por fin la catarsis del sonido. Ese piano. Dios santo, no merecíamos esto.
Siempre se me enchina la piel con esto. Esto ya es la melodía por fin, después de haber sentido la inmersión, y esto era lo diferente también. Definitivamente el Super Nintendo era una consola que estaba limitada en memoria y justificadamente por su tiempo, y así como muchos desarrolladores y músicos aprovecharon los pequeños espacios para mejorar aún, y solo teniendo 64 kilobits, la música de Donkey Kong Country respiró por fuera de los juegos y convirtió un trabajo muy tedioso de un compositor como David Wise en composiciones tan ambiciosas y complejas que uno no creería que es de la misma era de los otros juegos de Super Nintendo. Donkey Kong Country fue uno de los detonantes del cambio y fue la llamada de atención del progreso hacia Nintendo. La gota que derramó el vaso de las ganas por no querer aceptar que ya venía el 3D. Estos juegos fueron hechos para convencer a la gente de que sus Super Nintendos eran más poderosos de lo que creían, y lo lograron. Fue el que le dijo a Nintendo que no podía seguir haciendo lo mismo y esperar a que siga todo perfecto en su compañía, y que definitivamente no podía dormirse en su gloria porque el mercado estaría completamente interesado en estas nuevas visuales en 3D. Eso mismo que aceleró y confirmó el desarrollo de Super Mario 64, por ejemplo, para la misma empresa, ya teniendo en cuenta que tendrían que evolucionar con una nueva consola para una nueva generación. Pero aún y con todo esto que hemos hablado, estos juegos son altamente criticados y acusados de no tener una esencia que no se haya hecho. Y probablemente tú seas uno de esos, y eso es completamente aceptable. El estilo visual tan diferente en la época es el punto obvio que todos dicen de estos juegos. Sus sprites son modelos en 3D convertidos en sprites, y no son sprites directamente dibujados como prácticamente todos los de la época. El problema que lidiaba era tener tanta información en todos los aspectos posibles y cómo pudieron comprimirlo para que pudiera ser leído por los cartuchos del Super Nintendo. ¿Es una ilusión de 3D? Sí, sí lo es. ¿Puso algo nuevo a la mesa al final de todo esto que dijimos? Sí y no. No hay nada en Donkey Kong Country que no se había hecho decenas de veces antes, pero lo que tomó lo explotó de una manera tan diferente y muchas de ellas las terminó expandiendo, como dijimos, haciendo el Collectathon. Estos juegos tienen físicas inexactas, colisiones inexactas y diseños de niveles inexactos, pero tan satisfactorios que hacen que quieras y tardes mucho en entenderlos a la perfección. Y eso es lo que lo hace tan diferente y especial de lo que Nintendo estaba tratando de vencer. Funcionaron porque la corazonada de Rare por la evolución hacia el 3D era correcta. Muchas personas en 1994 todavía no sabían lo que significaba el concepto de 3D, a no ser que fueran jugadores de arcades o jugadores en PC. Así que Donkey Kong Country es el espacio intermedio entre seguir siendo un juego de 16 bits y una revolución de una nueva tecnología. El legado de estos juegos ha quedado mucho en el escepticismo y argumentando que se debe únicamente por las visuales y no por el gameplay, incluso habiendo críticas no confirmadas de Miyamoto hacia estos juegos por lo mismo, por no ver primero el gameplay antes de utilizar tecnología moderna. Y entiendo por qué diría eso. Rare tuvo un largo camino para identificar los problemas del mercado y crear un mundo consistente y lineal que increíblemente es inmersivo, así como es divertido, pero muy al estilo de una empresa no japonesa. Esta inmersión aún ni hecha con las mismas técnicas de planos de bits que usaban todos los demás juegos de plataforma 2D del mercado. Este proceso fue después siendo tomado de inspiración para muchas desarrolladoras futuras y creando el plataformero 2.5D desde el PlayStation en adelante. Pero pocos se vieron tan limpios y consistentes como el trabajo que impecablemente logró Rare. Nintendo estuvo al borde de la obsolescencia en 1994 y Rare indirectamente lo salvó, de una forma que le dejó a Nintendo un mal sabor de boca y haciendo la mayor ilusión de tecnología en visuales, en gameplay y en la música directamente corriendo en un Super Nintendo. Por eso, estos juegos son los juegos imposibles, la curiosa disonancia de la era del Super Nintendo. Y sí, podríamos decir que todo su proceso fue tan perfecto que no debió existir.